Sean todos ustedes bienvenidos al Diplomado Internacional en Criminología. Quien les habla el doctor y abogado Mauri Rojas, desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela. Continuando con la temática referida a la mediación penal, resulta para mí completamente interesante manifestar o hacer un pequeño preámbulo sobre el tema en cuestión, abordándolo o dándole un prisma completamente amplio desde el punto de vista de los mecanismos adversariales. Es de acotar que las disputas y conflictos son una realidad para todos, sea en la vida personal o sea en la vida profesional. Es una realidad. Las opiniones, los valores, los intereses y necesidades de los individuos constantemente se enfrentan a las de otras personas. Existen, por supuesto, conflictos que pueden ser catalogados como menores, conflictos calificados como sencillos de manejar y de resolver incluso. Por supuesto, todos estos pueden pasar por desapercibidos. Sin embargo, existen otros conflictos de mayor magnitud que pueden llegar a causar desgastes económicos y emocionales y requerir evidentemente de un mecanismo o estrategia para solucionarlos. En el ámbito del derecho penal, las disputas, los conflictos son diariamente presenciados, totalmente presenciados. Basta con llegar a los diferentes circuitos judiciales penales para poder observar las diferencias entre la relación de los hechos y la alineación de la tipicidad o la alineación, el equilibrio y la articulación con los preceptos jurídicos entre cliente y abogado. Sin embargo, es importante destacar que existen, por supuesto, diferentes mecanismos para resolver los conflictos, no solamente dentro del sistema adversarial, dentro del sistema judicial penal, en donde se aplica muy notoriamente, radicalmente, la participación del árbitro judicial. Sin embargo, por supuesto, los mecanismos para resolver los conflictos son variados, y es lo que de hoy quiero conversarles acerca de los mecanismos adversariales, los cuales son aquellos en los que existe una confrontación directa entre las partes y el conflicto. Todo esto se resuelve, por supuesto, compitiendo. Siempre habrá alguien que desee ganar. Por lo general, un tercero toma la decisión por las partes, como es el caso en un proceso judicial. En este tipo de mecanismos es en donde generalmente se manifiesta la mentalidad del gana-pierde, y a menudo son considerados como métodos efectivos desde un punto de vista completamente opcional. Es decir, se gana la disputa. A pesar de ser efectivos, muchas veces las partes involucradas en un mecanismo adversarial pueden llegar a sufrir otro tipo de pérdida sin siquiera notarlo, como las relaciones personales o comerciales incluso. Se daña todo su contexto social, se contamina incluso su entorno. Es por ello que la mediación es considerada el método más efectivo para resolver los conflictos desde todo punto de vista. La mediación es uno de los mecanismos de solución de controversias más eficientes que existen, y es el método colaborativo por excelencia. La mediación podría definirse de muchas maneras, sin embargo, desde el prisma de quien les habla, la concibe como un proceso de negociación entre las partes, completamente voluntario y confidencial. Estas son dos de las características más importantes: la voluntariedad y la confidencialidad, que cuenta con la intervención de un tercero imparcial llamado mediador. Este mediador es el juez de la causa, cuya función, por supuesto, siempre será el de asistir en conflictos a tener una conversación para conjuntamente resolver sus preocupaciones y llegar a una solución mutua satisfactoria. Además, por supuesto, de ser un proceso confidencial y voluntario, la mediación es un mecanismo de solución de controversias extremadamente rápido y económico en comparación con otros métodos adversariales. El mediador, por su parte, está sujeto a los deseos y voluntad de las partes y no tienen autoridad para tomar decisiones por ellas, o forzarlas o aceptar propuestas. El trabajo del mediador
consiste en esencia en examinar el conflicto y luego facilitar y dirigir las relaciones, dirigir las negociaciones entre las partes, mejorando la comunicación entre ellas. Finalmente, esta figura, es decir, el mediador, tendrá por norte buscar y fomentar, guiar y ayudar a las partes para que lleguen a una resolución que emana directamente de ella. No la propone el mediador, simplemente las extrae de las mismas partes y les da el enfoque respectivo. El mediador también está sujeto al derecho de autodeterminación de las partes y por lo tanto no tiene facultades para decidir el resultado. Es por ello que uno de los grandes atractivos de la mediación como mecanismo para la solución de controversias es precisamente que son las mismas partes las que llegan a un acuerdo y resuelven su propia disputa, evitando tener un conflicto posterior o evitando tener que litigar el conflicto. En términos generales, podría afirmarse que la mediación es un proceso prospectivo y no retrospectivo. En algunas oportunidades se ha tildado en considerar al juez de la causa como un mediador por excelencia. Sin embargo, debemos recordar que la figura del juez está representada o está constituida dentro de los principios y garantías de los diferentes códigos de las legislaciones de los países, en donde el juez juega un papel completamente importante y preponderante como director del proceso. Dicho esto, la mediación es un proceso que, a diferencia del arbitraje y el litigio, que miran hacia el pasado para encontrar culpabilidad e imponer una sentencia, se enfoca en el futuro para poder determinar cómo las partes pueden trabajar juntas buscando beneficio común, beneficio mutuo, lo que resulta en una solución al conflicto que es completamente aceptable para ambos. Aún en los casos en que las partes no logran llegar a un acuerdo o cuando una de ellas decide no seguir participando en el proceso, la mediación puede ser un mecanismo beneficioso para ellos, ya que les brinda valiosa información sobre las posiciones e intereses de la otra parte, generando una visión mucho más íntegra, mucho más amplia de la disputa y ayudando a identificar de mejor manera los problemas que deberán abordarse para solucionar el conflicto. Hay que destacar en todo ello que la mediación penal tiene muchísimos beneficios, muchos, se habían comentado con anterioridad. Resulta fácil, por supuesto, identificar que estos beneficios, los beneficios de la mediación, sobre todo si se compara con los procesos adversariales. Algunas de las ventajas muy puntuales de la mediación es que las partes mantienen un control del proceso en todo momento. Las partes mantienen, o son las mismas partes, las que llegan a un acuerdo y resuelven su conflicto creando un acuerdo que se ajuste a sus necesidades. Es un mecanismo completamente económico, diría yo sumamente económico, es un proceso totalmente confidencial, es un proceso expedito, tiende a reducir hostilidades entre las partes. Sin lugar a dudas, la mediación al alcanzar las partes los acuerdos que son aceptados por ambos, estos tienden a perdurar en el tiempo, evitando problemas en el futuro. De los beneficios más resaltantes de la mediación, una de las bondades más grandes de este mecanismo de solución de controversias es que se puede usar para resolver cualquier tipo de disputa, llámese asuntos comerciales, llámese asuntos civiles, temas de familia, asuntos laborales, ambientales, agrarios, personales, sociales incluso, y en cualquier momento. No es necesario esperar a que se esté litigando un arbitraje o proceso judicial para intentar mediar el conflicto. Por el contrario, resulta mucho más beneficioso y económico para las partes el intentar resolver cualquier conflicto a través de la mediación antes de que éste necesite ser resuelto mediante un proceso litigioso. Una de las instituciones académicas más prestigiosas de los Estados Unidos en la enseñanza de los medios alternativos de resolución de conflictos es el Instituto para la Disputa y la Resolución de Conflictos, la cual se encuentra ubicada en la Universidad de California. Y esto es un antecedente sumamente interesante y que debe tomarse siempre en cuenta, sobre todo para el trabajo que desarrollan los criminólogos, porque de una u otra manera su función siempre versará en la búsqueda y el encuentro de las causas que incitan o que tienden a tentar al individuo, al ser humano, a desarrollarse y a caminar por una conducta indebida o no alineada, completamente opuesta a la establecida en el derecho positivo. Estos son algunos de los beneficios
que tiene la mediación. También destaco que la mediación en Ecuador es una vía alternativa de resolución de conflictos que no es novedoso. En Ecuador la aplicación de esta figura se desarrolla ampliamente. Sin embargo, es necesario continuar con las labores de difusión, de fortalecimiento para poder promover esta utilización y sobre todo para poder lograr su adaptación a las necesidades de las diferentes sociedades que demandan nuevas estrategias que garanticen una solución ágil, una solución pacífica y eficaz de todas las controversias, o por lo menos de las diferentes controversias que se están presentando. La mediación además puede cumplir diversas funciones, entre las que destacan manejar, resolver los conflictos, negociar contratos por utilizar o por tratar, abordar otros escenarios de la vida del derecho y por supuesto prevenir futuras situaciones de conflictos. Estimados profesionales del derecho, tema interesante el cual se ha abordado en el día de hoy. La mediación como un medio de resolución de conflictos. Quien les habló, Mauri Rojas, les da un gran abrazo desde la ciudad de Maracay, estado de Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela, en el Diplomado Internacional en Criminología. Dios les bendiga. Saludos.